Muy bienvenidos todos los que os habéis ido añadiendo durante este tiempo de alabanza y de adoración. Quisiera rogar que inclinéis vuestras cabezas para orar al Señor, para clamar ahora a Él. Por favor, inclinemos nuestras cabezas. Señor, hemos proclamado y hemos cantado que tú eres un Dios de lo imposible. Y Señor, lo creemos en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso te pido, Señor, que en esta mañana, a pesar de todas las dificultades que podamos poner nosotros mismos y de todas las barreras que hayamos alzado, Señor, tú llegues a nuestros corazones, que nos hables de verdad, Señor, que de veras entendamos lo que tú nos quieres decir en esta mañana y la gran oportunidad que tú nos quieres dar cada vez que nos hablas de una manera comprensible. Por eso te pido, Señor, que también apartes de nuestras mentes toda la niebla, todas las cosas que quieran impedir que tu palabra fluya, toque, transforme y realmente cambie cosas en nosotros. En tu precioso nombre, Señor. Amén. Muy bien, queridos, yo quisiera invitaros que abráis vuestras Biblias, en el caso de que la tengáis, en el libro de 2 de Corintios, que es donde estamos con nuestra serie actualmente, y yo he titulado este mensaje Tristeza Divina. Podríamos ponerlo también de otra manera, la tristeza que viene del Señor o la tristeza que Dios mismo nos da. No voy a leer ahora el texto, si bien os ruego que lo mantengáis abierta la Biblia ahí, porque vamos a ir leyendo el texto mientras avance el mensaje. Entonces, yo pienso realmente que no hay probablemente en esta mañana nadie aquí que no haya sido lastimado por alguien en alguna ocasión. ¿Quién de vosotros ha sido a veces lastimado? Que levante la mano. Vale. ¿Quién de vosotros tiene que arrepentirse de algo que le haya hecho a otro? Que levante la mano. Estamos empatados, ¿verdad? Estamos empatados. Queridos, igual que nos han causado en momentos daño a nosotros, es más que probable y más que normal ya que nosotros estemos o hayamos causado daño al otro. No estamos en condiciones nunca de tirar la primera piedra. Y eso sucede a menudo sin premeditación, incluso sin malicia, pero ocurre, ¿verdad? ¿Cuántas veces no te habrá dicho un amigo, oye, es que lo que dijiste ahí, y lo hiciste sin premeditación, no intentaste hacerle daño a nadie en ese momento? Cuando hay una ruptura en una relación, especialmente cuando esa ruptura es con Dios, queridos, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos restaurar esa relación? ¿Cómo reconstruimos lo que ha sido destrozado? Porque está bien, con Dios quizás rompamos la relación, estemos mal, pero es algo como un poquito abstracto. Ahora, cuando nuestra relación con nuestro prójimo se estropea y ahí hay una ruptura, ¿cómo podemos recoser eso o redirigirlo? En muchas conversaciones, muchísimas conversaciones que yo he sostenido con mi esposa, hemos llegado a constatar que cuando una relación se rompe, ¿sabéis lo que pasa? Que se rompe. Cuando una relación se rompe de verdad. Puede mediar alguna especie de perdón que ponga paz en esa relación, pero existe un larguísimo trecho entre la paz que pueda volver a existir y la restauración de esa relación. Los amigos dejan de serlo y se convierten en simples conocidos o hermanos lejanos o cosas similares, pero la restauración se queda lejos. Eso duele, eso insensibiliza, nos empobrece y nos derrota. Por lo tanto, otra vez la pregunta de antes, y que es válida tanto para nuestra relación con Dios como con los demás. ¿Cómo podemos restaurar una relación rota? ¿Cómo reconstruimos lo que ha sido dañado?
Vamos a examinar esa pregunta esta mañana desde este texto de 2 de Corintios. En este pasaje, Pablo está hablando del dolor, del daño que experimentó cuando se encontró frente a la hostilidad de la iglesia en Corinto. Él va a explicarnos también lo que hizo la diferencia y cómo esa relación volvió a ser restaurada. Fijaos lo que dicen los versículos del 2 al 5, voy a leerlos. Haced lugar para nosotros en vuestros corazones. A nadie agraviamos, a nadie corrompimos, a nadie engañamos. No os lo digo para condenación, porque yo he dicho que estáis en nuestros corazones para morir y para vivir juntamente. Tengo mucha franqueza con vosotros, tengo mucho motivo de gloria acerca de vosotros. Estoy lleno de consolación, sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción, porque aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo reposo, al contrario, en todo estábamos afligidos, de afuera conflictos, de dentro temores. Queridos, para los que no estáis en la onda, voy a revisar una vez más la situación que llevó a la redacción de esta carta. Pablo fue uno de los que fundó la iglesia allí en Corinto. Luego de estar un tiempo con ellos, depositó el liderazgo de la iglesia en personas fieles y luego se fue y continuó plantando iglesias como Dios le había ordenado hacer. Cuando Pablo en un momento dado escucha de que hay problemas en la iglesia de Corinto, él les hace una visita imprevista y lo que encontró en la iglesia es algo que le rompió el corazón. No conocemos los detalles, pero sabemos que fue una visita muy triste. Pablo fue atacado, fue acusado de usar a los corintios y de desviarlos. Y él estaba tan molesto, yo creo que sería difícil sentirse de otra manera, ¿verdad? Estaba tan molesto que tuvo que salir de Corinto. Después de esa visita tan deprimente, les escribió una carta que no se tiene, una carta que no se mantuvo, que fue muy fuerte. Ahora, después de enviar esa carta, Pablo fue asaltado por la duda. ¿Lo había hecho bien? Estaba preocupado por cómo se recibiría la carta. Se preguntó, aunque les estoy diciendo la verdad, a lo mejor con esa carta hago más daño que bien. Y cuando Tito regresó de visitar a Corinto, trajo la buena noticia de que los corintios, al recibir aquella carta, se habían arrepentido y que habían cambiado su actitud hacia Pablo. Y esto motivó la escritura de lo que nosotros conocemos como la segunda carta a los corintios. Y en esta carta Pablo, aunque continúa defendiéndose a sí mismo y su integridad, de lo que más habla es de su profundo amor y de su respeto hacia ellos. Todo el conflicto había afectado al apóstol. Yo creo que es seguro decir que Pablo experimentó después de aquel rifirrafe un cierto grado de depresión por el conflicto que había experimentado. Pero Pablo no se queda anclado en esa tristeza ni en ese estado semidepresivo. Versículos 6 al 9. Dice, pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La palabra, queridos, arrepentirse, es una palabra importante. Cuando Juan el Bautista vino anunciando la llegada de Jesucristo, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Y en los versículos que siguen, Pablo explica cómo es el verdadero arrepentimiento. Mirad, el verdadero arrepentimiento tiene que ver con una inversión de la forma de pensar, con un cambio de rumbo en la forma de hacer, con revocar ciertas cosas, con un cambio de mentalidad. Versículos 10 al 13, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte.
Fíjense, escribe el apóstol, lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. ¡Qué empeño! ¡Qué afán por disculparse! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué anhelo! ¡Qué preocupación! ¡Qué disposición para ver que se haga justicia! En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Así que, a pesar de que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino más bien para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Todo esto nos reanima, además del consuelo que hemos recibido. Nos alegró muchísimo el ver lo feliz que estaba Tito, debido a que todos ustedes fortalecieron su espíritu. Queridos, vamos a hablar de dos clases de tristeza. Pablo distinguía entre dos tipos de tristeza: la tristeza que viene de Dios y la tristeza que viene del mundo. La tristeza que el mundo genera es una tristeza egoísta. Lo que le preocupa en el fondo al que hace algo mal, según la tristeza del mundo, es evitar el castigo. Y esto no es tanto la tristeza por lo que hiciste, sino que estás triste porque te pillaron, o si te pillan, o por las consecuencias inmediatas que ese acto podría generar. Y este tipo de tristeza es algo muy común entre los niños, ¿verdad? Si lo pillas haciendo algo que ellos saben que no tienen que hacer, por lo menos mis hijos lo hacían así. Cuando los pillaba, me miraban y decían: lo siento, papi, no lo haré más, no me pegues. Porque sabéis cómo pegan los padres, ¿no? Los padres pegan con una mirada y los niños se derriten. Esa es la experiencia que yo tenía. No me pegues. Yo creo que le pegué a mis hijos 4 o 5 veces en toda su vida, pero eso ha sido suficiente para que se echaran a llorar. Mira, ese tipo de tristeza lo puedes expresar cuando un radar te fotografía por exceso de velocidad. ¿Quién está realmente apesadumbrado por ir más rápido de lo que debe? A mí no me pasa eso. Ahora, ¿por qué nos duele que nos hayan pillado? Porque es caro, ¿verdad? Las consecuencias. Así es la tristeza del mundo. Está centrada o radica en el intento de evitar el castigo, en el coraje de que te han pillado y tienes que pagar. Lastimosamente, nuestro arrepentimiento ante Dios es a menudo de esa naturaleza. Le decimos a Dios que sentimos sinceramente algo malo o ruin que hemos hecho. ¿Por qué? Porque tememos el castigo que merecemos. Tratamos de evitar las consecuencias en lugar de mostrar verdaderamente tristeza por nuestro pecado. Algo así puede sonar como la tristeza que proviene de Dios, pero no lo es. Queridos, la tristeza que viene de Dios y que te lleva al arrepentimiento que a Dios le agrada, llora la ofensa más que las consecuencias de la ofensa. Yo me explico. Un niño estaría verdaderamente arrepentido no por el castigo, sino porque es verdaderamente consciente de que rompió las reglas y de que le mostró falta de respeto o de amor a su padre. Un conductor estaría verdaderamente arrepentido si es consciente de haber violado la ley y de que posiblemente creó una situación peligrosa o insegura. Este tipo de tristeza requiere algún tipo de despertar interior que nos ayude a ver más allá de nosotros mismos. Yo no sé si os acordáis todos de la historia del hijo pródigo en Lucas 15, del hijo perdido. Un hombre tenía 2 hijos, el más joven le exigió a su padre su parte de la herencia y en relativamente poco tiempo la dilapidó y la desperdició buscando placer. Pasó de ser rico y popular a ser pobre y quedarse solo. Y en un momento dado tuvo que ponerse a trabajar cuidando los cerdos y ahí se da cuenta de que incluso los cerdos estaban comiendo mejor que él. Y contando esta historia, Jesús dice, volviendo en sí. Y en ese momento de volver en sí, el joven se da cuenta de lo que había hecho y de la ofensa que había cometido contra su padre. Ese es el momento en el que regresa a casa para pedir perdón a su padre. Y le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Antes de que podamos tener la verdadera tristeza
que viene de Dios, debemos de reconocer nuestro pecado como una ofensa al mismísimo Dios. En cierto sentido, hemos mordido la mano que nos alimenta. Hemos cometido un delito contra aquel que nos ha amado más de lo que merecemos. Hemos decepcionado al que confía en nosotros. Hemos desperdiciado la bendición que Él nos ha dado. Estamos destrozando su buen propósito y sus buenos planes para nuestra vida. Queridos, el pecado no es peccata minuta. No es una cosa pequeña, sino es algo que realmente impacta de una forma demoledora. La tristeza que viene de Dios ve al pecado como lo que verdaderamente es, algo que es totalmente destructivo para nuestra relación con Dios, algo que destroza nuestra relación con los demás y también nos destruye a nosotros mismos como personas. La tristeza que viene de Dios reconoce que el pecado tiene todo el potencial y todos los elementos para destruir nuestra vida, para comprometer la felicidad. Y es que el pecado siempre te promete la felicidad, pero no cumple. El pecado te la va a prometer todo lo que tú quieres, pero no cumple. Leí del director de una misión que cayó en esa estafa. No sé si alguna vez habéis recibido un correo electrónico, casi siempre de Sudáfrica, Nigeria, Zambia o Zimbabue. Ahí pone más o menos lo siguiente. Señor tal y tal, le escribimos del bufete de abogados de Pretoria, República de Sudáfrica. En el testamento de Clarence White, viuda de, ha revelado que le deja a usted la cantidad de $15 millones. ¿Quién ha recibido ese WhatsApp? O ese 1, 2, 3, 4, vale, por lo menos, ¿no? Entonces, esa señora supuestamente te deja $15 millones para que tú sigas adelante haciendo lo que estás haciendo en tu vida, porque es impactante para ella. Así que siga usted haciendo su obra humanitaria entre los bantú, bla, 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 bla. Y como provisión de fondos, rogamos envíe bla, bla, bla. A este hombre le costó 50.000 euros. Provisión de fondos para movilizar unos cuantos millones para él. Todo parece verdad, pero no lo es. Cuando alguien cae una vez en una estafa de ese tipo, no vuelve a caer nunca más otra vez. ¿Sabes? La tristeza que viene de Dios llora el hecho de que somos tan idiotas como para haber sido absorbidos por la estafa del diablo una vez y otra vez y otra vez. Por eso hemos de asegurarnos y de tomar la decisión de que algo así no pueda volver a suceder. Queridos, no es que te pillen lo importante. Lo importante es que con tu actitud de pecado, con el pecado concreto, tú estás robando a Dios la honra que Él se merece. Estás rompiendo tu relación con Él, tu relación con los demás, que tú te estás haciendo un daño a ti mismo tremendo. Por eso nos preguntamos, ¿qué es el arrepentimiento bíblico? Es decir, ¿qué es la consecuencia de que la tristeza que viene de Dios nos alcance de verdad? Fijaos en el versículo 10. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, es decir, no hay que evitar eso. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Una dimensión decisiva de esa tristeza santa, porque proviene de Dios y Dios es santo, es el arrepentimiento. Vamos a repetir lo que significa arrepentimiento. Inversión, cambio de rumbo, revocación, un cambio de mentalidad. Lo que cambia en definitiva es la dirección en la que tú y yo podemos ir andando. La Biblia nos dice aquí con toda claridad que la tristeza sin arrepentimiento no conduce a la salvación. Si tu pecado te entristece y tú no cambias, ¿qué es lo que eso va a producir en ti? Muerte, muerte. Algo vacío, sin sabor, no conduce a la salvación. En otras palabras, simplemente decir las palabras supuestamente mágicas de Señor, perdóname, eso no puede salvarte. Dios nos llama a una verdadera tristeza por el pecado que resulta en un deseo
tremendo de vivir de otra manera. Nos arrepentimos porque lamentamos el pecado en lo profundo de nuestro ser. Es algo que solo el Espíritu de Dios puede producir dentro de nosotros. Es una convicción de pecado, de que eso no está bien, tan devastadora como necesaria. Cuando vemos el impacto de nuestras acciones y elecciones, queridos, eso puede rompernos de verdad. No puedes estar bien hasta que veas claramente lo que está mal. Repito, no puedes estar bien hasta que reconozcas claramente que algo está mal. Por eso hay que hablar aquí de una mente renovada. El arrepentimiento trae la actitud que dice, nunca, jamás, quiero volver a herir a alguien. Y muchas veces somos nosotros mismos los heridos. O nunca jamás voy a volver a deshonrar a mi Señor. O no voy a dañarme a mí mismo así de nuevo, nunca más. Gordon MacDonald escribe las siguientes palabras. Dice, debes llegar a un momento en el que te das cuenta de que en los más profundos entresijos de tu personalidad hay algo fétido, asqueroso y apestoso llamado mal, que desafía toda descripción racional y que está esperando para emboscar la mente y torcer la verdad. No te arrepientes de un acto, sino de una condición. Eso es muy profundo, hermanos. Eso no significa que la persona no se deslice de vez en cuando en patrones antiguos, pero sí que significa que la persona afectada está trabajando sinceramente para cambiar ese patrón del mal. El arrepentimiento sin un cambio de dirección es algo superficial, no tiene nada de genuino. Oh, queridos, yo puedo realmente deciros a vosotros cuántas veces, cuando no voy por el camino que el Señor me muestra, cuántas veces lo sé, cuántas veces Él me lo dice. Pero eso no quiere decir que yo cambie de dirección inmediatamente. Me resulta mucho más fácil, igual que a vosotros, decir, oh Señor, perdóname, no quise hacerlo, no quiero hacerlo, dame fuerzas para... No. Señor, siento haberte herido así y no voy a dar ese paso otra vez y voy a cambiar de dirección. Queridos, el estar en contacto, el estar cerca de Dios o no, no es una cosa baladí. Ahí se marca si nuestra vida vale la pena ser vivida, si el propósito que Dios tiene con nosotros lo vamos a reconocer o no lo vamos a reconocer nunca. John Ortberg, que es uno de los pastores de Willow Creek, da un buen ejemplo de lo que quiero comunicar. Dice que tenemos que imaginarnos a un alcohólico entrando a una de las reuniones de alcohólicos anónimos y escucha, nos alegramos mucho de que vengas. Sabéis lo que es Alcohólicos Anónimos, ¿no? Una sociedad para liberar a la gente del alcohol, de la dependencia. Queremos que sepas que eres amado y que estás perdonado por todo lo que hayas hecho. Por supuesto, no esperes grandes cambios, no esperes dejar de beber. No nos gusta cuando la gente sugiere que la sobriedad es posible. Creemos que eso genera arrogancia y autosuficiencia. Cuando la gente piensa en términos de no beber, no es posible. Tenemos una pequeña pegatina para tu coche. Pone, los alcohólicos anónimos no dejan de beber, pero están perdonados. Eso sería una locura. Eso no es así. Si un grupo de alcohólicos anónimos sostiene algo así, llegaríamos a la conclusión de que reunirse con ellos es una pérdida de tiempo total. Queridos, todos sabemos que el objetivo de estos grupos de ayuda a la gente no es el inventar excusas, sino el ayudar a alguien a poder vencer totalmente su adicción. ¿Verdad que los alcohólicos son para siempre alcohólicos? ¿Verdad? Pero han vencido su adicción. Los pecadores somos para siempre pecadores. Pero por la gracia de Dios nosotros podemos vencer nuestra adicción. No somos así simplemente, no hacemos esto y dejamos lo otro simplemente así, sino que nosotros tomamos esa decisión. Una persona que realmente se arrepiente de su comportamiento busca maneras de cambiar ese comportamiento. Y ese cambio real y palpable es lo que
la Biblia llama arrepentimiento. La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, evidentemente a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando verdaderamente confesamos a Él nuestro pecado, estamos de acuerdo con la evaluación que Dios le da a nuestras elecciones, a nuestro comportamiento. Cuando confesamos, reconocemos la naturaleza ofensiva de esa conducta a Dios. Queridos, tenemos que cambiar el chip. Arrepentimiento es un cambio de chip. Vosotros sabéis todos ya lo que es un chip. Hay chips que tú lo metes y están vacíos, o tú metes una cierta información, y de eso estamos hablando. Algo totalmente nuevo. La confesión verdadera debe de contener un deseo genuino de cambiar, de dejar de hacerlo. Y Dios nos quiere ayudar para que nosotros lleguemos a ese punto. Él no solo quiere borrar nuestro registro, sino limpiarnos de toda maldad. En una escuela pública, en un estado norteamericano, tuvieron que enfrentar un problema único. A las chicas les dio por lo siguiente: se pintaban los labios así, ese rojo fuego, y en el baño iban y en el espejo hacían. A ver, chicas, haced así. Vale, llega. ¿Podéis pensar en una escuela donde hay 2.000 o 3.000 estudiantes cómo estaba el espejo todos los días? Unas se subían al lavabo para llegar más arriba. Y aquello todos los días. Los de la limpieza dijeron: oye, esto hay que hacer algo, ¿no? Entonces, la directora dice: bien, vamos a hacer algo. Y se puso de acuerdo con el responsable de la limpieza. Y convocó a todas las, ¿cómo se llaman las que hablan en nombre de la clase? A las portavoces, ¿no? Un montón de portavoces allí, porque era una escuela muy grande. Y les dijo: mira, realmente os quiero demostrar lo que cuesta limpiar eso, para que dejéis de hacerlo, porque esto es demasiado. Y entonces le dijo al limpiador, le dijo: mira, demuéstrales cómo lo limpias tú eso. Y él cogió un cepillo largo, lo metió en el retrete, y luego cogió uno de los trapos que había por allí. Dice: tenemos que limpiarlo cada vez así. Dice que a partir de ahí, ninguna más besó el espejo. ¿Os extraña? Tenemos que reconocer el pecado como algo así. Algo que realmente hace daño. Algo que produce en nosotros una infección espiritual. Algo que no es bueno. Mira, hay una gran diferencia entre reconocer que estás enfermo o comprender lo que te está enfermando y tomar medidas para curar esa enfermedad. Simplemente el hacer un diagnóstico puede ayudarnos a entender lo que nos está sucediendo, pero querer curarse es tomar medidas para abordar el problema. El Señor nos dice por medio de Pablo lo que es el verdadero arrepentimiento. Queridos, hemos de tomar medidas para curarnos. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, es decir, nos aleja del pecado. Es una tristeza positiva porque lleva a la vida. El verdadero arrepentimiento implica no solo una verdadera confesión y arrepentimiento delante del Señor, sino en el caso de que sea necesario frente a aquellos a los cuales hemos herido. Este arrepentimiento horizontal pues podría ser más o menos devolverle a aquella persona a la que le hemos quitado algo, lo que le hemos quitado, al que hemos ofendido, pedirle perdón. Y a pesar de que todo eso no borra la ofensa, es un comienzo hacia una relación restaurada. Queridos, seamos honestos, admitir que somos malos es humillante, pero la humildad es lo que se necesita. Dice la Biblia que Dios al humilde lo exalta y al orgulloso lo deja en tierra. Al admitir nuestro mal, es importante ser muy específicos sobre lo que hemos hecho y el daño que hemos causado. O dicho de otra manera, mira,
Lo siento si te hice daño, eso no es suficiente. Cuando dices algo así, en realidad estás culpando a la otra persona por ser tan sensible. El perdón se facilita cuando la persona perjudicada sabe que el ofensor entiende lo que ha hecho. No podemos controlar si otra persona nos perdona o no. Sin embargo, podemos abrir la puerta a esa responsabilidad. Es como se lee en Romanos 12:18. Dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículos 13 al 16 de nuestro texto. Pablo sigue escribiendo y dice, todo esto nos reanima. Además del consuelo que hemos recibido, nos alegró muchísimo el ver lo feliz que estaba Tito debido a que todos ustedes fortalecieron su espíritu. Ya le había dicho que me sentía orgulloso de ustedes y no me han hecho quedar mal. Al contrario, así como todo lo que les dijimos es verdad, también resultaron ciertos los elogios que hice de vosotros delante de Tito. Y él les tiene aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con temor y temblor. Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. Queridos, la reconciliación tiene un fruto. Pablo pudo saber que el arrepentimiento de los corintios era genuino por lo que hicieron. Tito fue recibido por la iglesia. Pablo dice que lo obedecieron, que hicieron lo que él les sugirió, que le dieron la bienvenida con temor y respeto. Y puesto que Tito era el representante de Pablo, la iglesia estaba recibiendo al propio Pablo. Así que los sentimientos de aprensión o depresión en cuanto a aquellas relaciones que estaban tan deterioradas, en el caso de Pablo, dan paso a la alegría. Pablo estaba contento. Pablo alardeó de cómo había presumido ante Tito acerca de la iglesia de Corinto y su respuesta a él le mostró a Tito que Pablo tenía razón. Ay, queridos, a veces lo que nosotros hacemos es más o menos lo siguiente. Mira, yo te perdono, pero no quiero verte nunca más. O yo perdono a toda la iglesia, pero me voy a otra. ¿Vosotros creéis que eso es de lo que se está hablando aquí? No, no. La iglesia no le dijo a Pablo, Pablo, te perdonamos y au revoir, no vengas más por aquí. Pero estás perdonado, pero no aparezcas por aquí. No, 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 no es eso, no es eso. Estas palabras de Pablo enseñan algo muy importante, queridos. Las relaciones pueden ser restauradas. Y la primera relación que puede ser restaurada es tu relación con Dios. El Señor lo que te pide es que tú admitas tu debilidad y tu pecado. Él nos pide que nos volvamos a Él humildemente y busquemos su perdón. Y cuando lo hagamos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser perdonados. Jesucristo ha soportado el castigo por nuestro pecado. Él nos extiende una gracia más profunda y mayor de lo que nosotros podamos imaginar. Yo no sé si has hecho eso alguna vez. ¿Es tu tristeza por el pecado en tu vida una tristeza santa, algo que viene de Dios, o es una tristeza superficial? ¿Estás tratando de escapar de las consecuencias o realmente quieres una nueva relación con Dios que cambie la dirección de tu vida? Si tú vienes a Él con la tristeza que Él pone y con arrepentimiento, el Espíritu Santo se instalará en tu vida y te va a guiar en una dirección nueva. ¿Sabes lo que significa que Dios te hable? ¿Sabes lo que significa que Dios te guíe? ¿Y sabes lo que significa que Dios ya no te hable y que Dios ya no te guíe? Es el vacío más horroroso que un hombre o una mujer que haya experimentado la guía de Dios pueda imaginarse. Nuestras relaciones con los demás también pueden ser restauradas. Dios sana, Dios cambia los corazones. Cuando estamos dispuestos a confesar verdaderamente nuestro pecado y cuando queremos demostrar un deseo genuino de abandonar ese comportamiento que ha causado el alejamiento y el dolor, la reconciliación es posible. Mira, no va a haber reconciliación mientras tú creas que lo que tú has hecho es todo correcto y está bien y el otro es el malo. Mientras sea así, no hay reconciliación. La reconciliación es el camino bajo. Es verdad que la persona herida debe extender la gracia, la misma gracia que ha recibido de Dios. Mira, la tristeza no puede ser borrada de un plumazo, pero puede ser utilizada como una base sobre la cual construir una relación más fuerte. Hay que soltar la carga y cambiarla por los globos ligeros de la libertad de Dios.
A mí cuando niño me encantaban los globos, ante todo cuando tenían gas y tiraban para arriba. Eso era mucho más divertido que ayudar a mi padre en su carpintería y llevar durante 1 kilómetro una madera aquí encima. Eso era duro. Pero algunos de nosotros preferimos eso con el pecado que acogernos a la ligereza del perdón y de la presencia de Dios en nuestra vida, que tira de nosotros hacia arriba, que nos da gozo y alegría. Yo he tenido el raro privilegio de ver a personas que han pasado por cosas horribles en sus relaciones, sean matrimonios, parental, familiar o incluso iglesia, personas que confiesan su pecado y experimentan una restauración que realmente convierte la relación en algo más fuerte y más profundo que nunca antes. La mayoría de nosotros está en condiciones de perdonar cuando entendemos que la otra persona entiende y lamenta el daño que causó. Podemos perdonar de esa manera porque sabemos que nosotros necesitamos ese tipo de perdón también. De hecho, amados, dependemos de ese tipo de perdón de los demás. No querer meterle mano a ese asunto que te daña es como una historia que leí acerca de un pequeño hámster. ¿Sabéis lo que es un hámster, no? Es una rata peluda. Ayer había una rata en mi casa. No la pillaron, pero le hemos puesto veneno. Pero este hámster, la historia es diferente. Era un hámster raro, porque tenía todas las posibilidades para ser un hámster feliz. Tenía una jaula grandecita y dice que tenía muchas virutitas por allí para correr, agüita, comidita. ¿Y qué necesita un hámster para ser feliz? La rueda para correr y ejercitarse. Pero este hámster era raro, porque trepaba por fuera. Entonces dice que se tumbaba boca arriba en la rueda y de alguna manera se movía para que se agarraba y la rueda daba vueltas y cada vez más velocidad con el hámster por fuera. Y él y cuando ya no podía más, se soltaba y con la cabeza ¡bum!, contra el suelo. Y se levantaba y no sabía ni para dónde andar. Todo mareado, hasta que se arreglaba otra vez. ¿Y sabéis qué hacía? Volvía a subir a la rueda. Nosotros somos esos hámster. Cuando hacemos eso con el pecado. Y sabemos dónde hay pecado. Y sabemos de qué pecado estamos hablando y lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Querido, no trepes, no le des velocidad al asunto y no te estampes otra vez. Yo me temo, porque prácticamente siempre es así, que hay muchos aquí cargando hoy el equipaje de heridas que han recibido o que ellos mismos han causado. Y ahora mismo creo que muchos están sopesando qué hacer con todo eso. Algunos han estado llevando este equipaje por un tiempo muy largo, demasiado, y Dios quiere que entendamos que podemos dejar de arrastrarlo, podemos dejar de pelearnos con el equipaje. Él desea quitárnoslo de encima, podemos dejar de escondernos, podemos dejar de inventarnos excusas. Es hora de que hagamos como el pródigo, es hora de volver en sí. Si se te pide perdonar, puede que tengas dudas sobre la sinceridad de quien te vaya a hacer esa pregunta. Es comprensible que reacciones así. En ciertos casos es bueno tomarse un tiempo. Sin embargo, mi petición es la siguiente. Deja espacio. Admite la posibilidad para que Dios le muestre a otros gracia y misericordia por medio de ti. Perdona. Perdona a quien te haya hecho mal. Perdónalo de verdad. A Anne le contaron la historia. Mi primo le contó la historia, mi primo, el que estuvo aquí, el que está en Galicia trabajando, de que se subió a un taxi y comenzó a hablar con el taxista y el taxista le dijo que tenía el brazo derecho, creo, muerto. Le dolía una barbaridad, no podía casi ni conducir. Y mi primo es un chico diferente. Él, cuando le dicen algo así, cierra los ojos. Intenta hablar con Dios. Y eso hizo. Y miró al taxista y le dijo, perdone usted, ¿hay alguien que usted no haya perdonado? ¿Que tenga algo aquí dentro? Y el taxista le dice, ¿cómo lo sabes? Y mi primo le dice, me lo ha dicho Dios. ¿Cómo que te lo ha dicho Dios?
¿Usted no lo ha dicho? Sí. Yo le pregunté a Dios, sí. Y Dios me dijo que usted no ha perdonado a alguien. Pues tiene razón. Y mi primo le dice, el dolor ese viene de que usted no ha perdonado. Perdone usted. ¿Quiere usted perdonar a esa persona? Dice, con tal de que se me vaya el dolor, yo perdono a quien sea. No sé si pararon o lo hicieron caminando o como sea, pero el taxista también le pidió perdón a Dios y le dijo a Dios que perdonaba a esa persona. El dolor se le fue ipso facto. Mira, pueden ser dolores, pueden ser desesperaciones, pueden ser lo que sea en tu corazón, pero el que tú perdones es una necesidad. Y si tú eres cristiano, tú sabes de lo que estoy hablando porque Dios te ha perdonado a ti. Dios te ha perdonado a ti. Y si hay algo por lo que tú tengas que pedirle perdón a Dios, no solo perdonar a otros, sino pedir perdón a Dios, hazlo. Hazlo en esta mañana para que el Señor simplemente obre y haga en ti lo que es necesario. Queridos, Dios nos ha llamado a buscar la reconciliación con Él y con los demás. Él nos invita a experimentar y también a extender su gracia. Aquellos que simplemente se alejan, que dicen, yo no quiero hacer algo así, están cortocircuitando su propio crecimiento como cristianos o simplemente es la posibilidad de acercarse a Dios. Ahora, aquellos que hacen el trabajo duro de escuchar, de confesar, de arrepentirse, van a descubrir el gozo y la gracia transformadora de Dios. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Qué es lo que tú crees que es mejor para ti? ¿Crecer y avanzar en el propósito que Dios tiene para tu vida o vivir en un cortocircuito continuo? ¿Tú qué piensas?